Oh Padre Celestial, envía sobre nosotros tu Divino Espíritu para que cambien nuestros corazones, haciéndolos según tu divina voluntad. Oh Espíritu Santísimo, ven y llénanos de tus dones, y haz que nuestras costumbres de terrenas pasen a ser celestiales, y no queramos ni pretendamos otra cosa fuera de ti. Oh buen Jesús, envíanos tu Divino Espíritu para que ilumine nuestro entendimiento, a fin de que conozcamos siempre el camino de la verdad y fortalezcamos nuestra débil voluntad para seguirlo. Amén. Estamos viendo pues el conocimiento de Dios. ¿Podemos realmente conocer a Dios? Hay dos caminos para conocer, para saber que Dios existe. Uno es el camino del conocimiento humano, de la contemplación de la naturaleza, de la belleza del mundo. Por ese camino se puede llegar a concluir que hay una inteligencia, un ser supremo, que ha creado todas las cosas y que Él no fue creado por nada. El otro camino, que no es opuesto al primero, sino al contrario, lo complementa y lo perfecciona, es por la revelación que el mismo Dios ha hecho de sí mismo, al manifestarse a los hombres, al revelarse con B chica. Ambas revelaciones, la natural, porque también es una forma en que Dios se revela o se manifiesta, la naturaleza, y la sobrenatural, tiene cada una su propio libro. El libro que nos entrega la revelación divina, lo que Dios ha dicho de sí mismo, cómo Dios se ha dado a conocer, quién es, qué quiere de nosotros, es la Biblia. ¿Y cuál es el libro de la revelación natural? Son muchos libros. Fíjense bien, cualquier libro de ciencia es un libro de la revelación de Dios. Siempre que lo leamos con apertura de mente, y no solo un libro así con hojas, sino también el libro de la naturaleza, el libro de un cielo estrellado, el libro de una sierra maravillosa donde se ven las montañas. Hace mucho leí un libro, yo no sé si todavía existe, que se llamaba Adiós por la ciencia. Adiós por la ciencia. Es un libro de 1979 y describía las maravillas tanto del cosmos, de los planetas, de las galaxias, de los sistemas solares, con los cuales no queda asombrar, así como el microcosmos, así como el cuerpo humano, su funcionamiento, sus diferentes sistemas, haciendo ver cómo el mundo es maravilloso, tan maravilloso,
que no puede haber salido de la pura casualidad. Si uno ve un reloj como el que traemos en la muñeca, que funciona las 24 horas del día durante años tal vez, no va a pensar que se hizo solo. Como les dije, aquella expresión de un obispo europeo, dice: pensar que el mundo tan maravilloso se hizo solo es como pensar que uno tira un montón de fierros al aire y cae un avión hecho perfectamente. No se puede, la casualidad no llega a eso. Imagínense, ese libro fue escrito en 1979, Adiós por la ciencia, Jesús Simón es el autor. Ahora debería de actualizarse. Tal vez haya muchos libros, pero como les decía, cualquier libro que nos describa el cuerpo humano, el ojo, el funcionamiento del sistema circulatorio, o la maravilla de las aves. Hace poco vi una exposición de aves que está aquí en la Casa de Chihuahua y me sentí conmovido. Nomás me sentí conmovido de ver esos pajaritos. Una organización de aficionados que se dedican a eso. Captaron con la cámara una belleza extraordinaria, diferentes aves, diferentes colores, diferentes formas. Yo realmente me sentí muy conmovido. Entonces ahí tiene una Biblia natural. A veces uno piensa que todos los científicos son ateos. Y sí, muchos son ateos o son agnósticos, pero hay muchos científicos que son creyentes, muchos. ¿Y de dónde han encontrado esa fe? En su misma ciencia. Como lo hizo alguno de ellos, mientras más conozco, más creo en Dios. Entonces, hay dos vías para conocer a Dios: la vía natural, la vía de la razón, la vía de la inteligencia, la vía de la naturaleza. Todo eso es una revelación natural, y la vía de la revelación divina, la vía sobrenatural porque está por encima de nuestra naturaleza y solo la alcanzamos porque Dios ha querido manifestarse. Dice el número 50: mediante la razón natural, el hombre puede conocer a Dios con certeza a partir de sus obras. Pero existe otro orden de conocimiento que el hombre no puede de ningún modo alcanzar por sus propias fuerzas, el de la revelación divina. Por una decisión enteramente libre, Dios se revela y se da al hombre. Lo hace revelando su misterio, su designio benevolente que estableció desde la eternidad en Cristo en favor de todos los hombres. Revela plenamente su designio enviando a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y al Espíritu Santo. Como dice la carta a los Hebreos, después de haberse revelado, manifestado Dios de muchas maneras, a través de los profetas, a través de los patriarcas, a través de signos y acontecimientos en el pasado, o sea, en el Antiguo Testamento, finalmente Dios nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Y como dice San Juan de la Cruz, ya no va a haber otra palabra, es la palabra definitiva, el Verbo, Cristo. Ya con Él sabemos todo lo que hay que saber. No me refiero a detalles de curiosidad, me refiero a hechos esenciales.
¿Qué diferencia hay entre el conocimiento de Dios adquirido por vía natural y el conocimiento de Dios conocido por vía sobrenatural? Por vía natural podemos llegar a conocer que existe un ser superior, un ser supremo, que es eterno, que es absoluto, todopoderoso, puesto que ha hecho la inmensidad del cosmos, que ha hecho tantas maravillas, pero a través de esa vía de conocimiento no podemos encontrar a ese Dios como un Padre con el cual podamos intimar, acercarnos a Él llenos de confianza. Por eso, a lo más que se llega por esa vía es al deísmo. Existe Dios, creador de todo, y punto. ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Qué quiere de nosotros? ¿Podemos relacionarnos con Él? ¿Nos ama? ¿No nos ama? La naturaleza, pues tal vez alguien podía llegar a ciertas conclusiones en ese sentido, pero no lo revela abiertamente. Mientras que cuando en la Biblia se nos dice que Dios es misericordioso, que quiere que nos salvemos, que nos invita a la comunión con Él, que nos ha dado a su Hijo Jesucristo, que murió por nosotros, y tantas otras formas de revelar su amor clemente y misericordioso. Aunque tu padre y tu madre se olvidaran de ti, yo nunca te abandonaré. Entonces ya descubrimos que ese Dios es amor. ¿Y cómo entendemos que Dios es amor? Todo lo que sabemos de Dios lo sabemos por analogía. Y la analogía, pues al mismo tiempo que vela, desvela. O sea, al mismo tiempo que de alguna manera no nos deja ver claramente a Dios, nos habla, nos dice algo de Él. ¿Y qué quiero decir? Que descubrimos a Dios como amor por analogía. Pues por la analogía de nuestro amor. El amor es lo más grande que puede experimentar un ser humano. Estamos hechos para amar. Y entonces descubrimos que si estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, es porque Él nos ha hecho capaces de amar como Él es. Hay muchos intentos de definir quién es Dios. Los teólogos, los filósofos, los científicos, los novelistas, los poetas han descrito a Dios. Pero ¿saben cuál es la biografía o la semblanza más breve, más perfecta, más profunda de Dios? La que nos dice San Juan en su primera carta. Dios es amor. Dios es donación. Dios entrega, porque el amor es eso, entregarse, y Dios se nos entrega, Dios se nos da. De hecho, la creación del mundo fue en función del hombre. Solo el hombre puede captar la belleza y la importancia del mundo. ¿De qué serviría un atardecer hermoso si lo único que la viera sería una vaca ahí pastando en el llano? Mejor ni se fija ni se impresiona con ese atardecer hermoso, cuando las nubes se tiñen de un naranja oscuro. Lo hizo para nosotros. ¿Qué es un campo lleno de flores para un borrego? Pues un campo lleno de alimento que me lo voy a comer. El único que va a experimentar ahí una sensación profunda de alegría, de gozo estético, es el hombre. Todo fue creado para el hombre.
¿Y el hombre para qué fue creado? Para amar. O sea, el amor de Dios, como todo amor, es tan desbordante, como dice una frase de la filosofía cristiana, amor diffusivum sui. El amor se difunde, se expande, es su naturaleza. Y entonces Dios, que es un amor perfecto, absoluto, total, eterno, se expande, se derrama. Y ese derrame de amor somos nosotros, nos dio origen a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros participáramos del amor, y al participar del amor, de la felicidad. Porque no hay más grande felicidad que amar y ser amado. Sino porque esas personas que tienen mucho dinero, que son gente del jet set, grandes artistas, grandes luminarias, de repente están deprimidas o hasta se suicidan. Tienen todo, a lo mejor no tienen amor. Han buscado aquí y allá, en un matrimonio, en otro y en otro, y no encuentran. Finalmente, la vida carece de sentido para ellos. El amor es lo único que da felicidad. Y la poca que aquí podemos alcanzar, la alcanzamos a través del amor. Imagínense cuál será el amor en el cielo. El cielo es el amor, el cielo es Dios. El cielo es gozar del amor de Dios y en Él todos nos vamos a amar. Como dijo Jesús una vez, en el cielo ya no se casan, serán como ángeles de Dios. Me dijo una vez una señora, ay, pero entonces no voy a querer a mi marido allá. No solo lo va a querer, sino lo va a querer de una manera que aquí ni siquiera te hubieras imaginado, la manera de querer. Nada más que con ese amor vas a querer a todo el mundo. Porque aquí el matrimonio, la amistad, la selección de personas es porque somos limitados e incapaces de expresar, de sentir amor por todos. Cuando decimos, sí, yo amo a mi prójimo, al mundo entero, pues ¿qué significa eso? En concreto tengo que amar a personas de carne y hueso, con un rostro, con una historia, con una... Y no se puede a todo el mundo porque no somos capaces de expresar ese amor. Entonces, como los rayos del sol se concentran en un lente de aumento para que quemen, así también nuestra capacidad de amar se concentra en una persona, en una familia, en unos amigos, en los parientes, etc. Pero poco siempre. ¿Cuántos somos en el mundo? Unos 7,000 millones de personas. Nomás que ahorita, así como los contadores son rápidos, están haciendo más. Me apuro para decir, porque si no, después no sé cuántos son. ¿Quién puede decir yo amo a 7,000 millones de personas? Si el amor es entregar, si el amor es compartir. Bien, pero en el cielo sí vamos a poder, porque vamos a participar de la capacidad que tiene Dios de amar. Él sí nos ama a todos, un amor perfecto y absoluto. Entonces les decía que la diferencia, que alguien que se quede únicamente en la revelación natural y descubra que Dios existe, pues sí es bueno eso, pero no es suficiente. Eso no hace justicia a la necesidad que tenemos de conocer a Dios. Como los grandes filósofos griegos, Platón, Aristóteles, a través de la ciencia, a través de la filosofía, llegaron a conocer a Dios. Y les decía de este filósofo ateo del siglo XX, Anthony Flew, no sé cómo se pronuncia, F-L-E-W, uno de los grandes ateos del siglo XX, pero ateo militante. O sea, alguien puede ser ateo y dice, pues este es
posición y punto, ni te metas conmigo ni me meto contigo. No, pero él se metía con todo el mundo haciendo congresos, perteneciendo a organizaciones de ateos para difundir el ateísmo. Y de repente una vez se planta ahí enfrente de sus correligionarios, pues no, aquí no queda, pero de sus colegas, y les dice: hasta aquí llegué con ustedes, yo creo que Dios existe. ¿Y cómo llegó a eso? Por el libro de la revelación natural, en este caso por el ADN. Era un científico también y dijo: no puede ser este milagro maravilloso, ¿cómo puede ser fruto de la casualidad? Nada más que ahí murió. Él murió poco después porque ya tenía bastantes años, ya pasaba los 80. Él se quedó, digamos, en el deísmo. Tal vez si hubiera vivido más tiempo, hubiera pasado a la revelación sobrenatural, a la Biblia, tal vez hubiera conocido a la Iglesia Católica, o tal vez se habría hecho protestante como C.S. Lewis, anglicano, y entonces ya a través de la Biblia hubiera descubierto a Dios amor, a Dios Padre, a Dios como alguien que se preocupa de nosotros. Entonces les decía que Dios se ha revelado su designio amoroso, Dios, creándolo todo y conservándolo por su verbo, da a los hombres testimonio perenne de sí en las cosas creadas, y queriendo abrir el camino de la salvación sobrenatural, se manifestó además personalmente a nuestros primeros padres ya desde el principio. Los invitó a una comunión íntima con Él, revistiéndolos de una gracia y de una justicia resplandecientes. O sea que no nada más se manifiesta a través de sus obras, sino directamente por la revelación. Esa revelación no fue interrumpida por el pecado de nuestros primeros padres. Después de su caída, alentó en ello la esperanza de la salvación. O sea, el hombre siguió, aun siendo pecador, con una espinita, con un prurito allí dentro de sí, de que alguien tenía que existir más grande que él y que él estaba en sus manos. Como dijo ese poeta y escritor mexicano: siento que alguien me deletrea o pronuncia mi nombre, un misterio infinito. Como dice se acabó la batería al micrófono, a mí todavía no. Dice la plegaria eucarística 4 de la misa: cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, reiteraste además tu alianza a los hombres. Y sabemos que la revelación de la que nosotros somos herederos es la revelación que Dios hizo a Abraham. Pero antes de Abraham, ya Dios se había manifestado a los hombres. Por ejemplo, a Noé. Noé no era judío, Noé no pertenecía al pueblo de Dios, era parte de la humanidad en general, de la gentilidad. Hay que tener en cuenta que para salvarnos es necesario creer que Dios existe. Hebreos 11:6 es la condición, que Dios existe. Si
no, ¿cómo se va uno a salvar si ni siquiera cree uno que Dios existe? Hebreos 11:6. Por la fe, está hablando de la fe de diferentes personajes. Ahora bien, sin fe es imposible agradar a Dios, pues el que se acerca a Dios ha de creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Esas son las dos condiciones para salvarse: creer que Dios existe y que Él retribuye o recompensa a los que creen en Él, a los que creen con una fe completa, ¿verdad?, hecha de conocimiento y también de vida, de obras. Pasemos a la elección de Abraham. Para reunir a la humanidad dispersa, Dios eligió a Abraham. ¿Se acuerdan que era Abraham, sin H y doble A? Abraham, llamándolo fuera de su tierra, de su patria, de su casa. Abraham vivía su vida al Ur de Caldea, era un caldeo, despreocupado, tranquilo, cómodo, una vida confortable, era rico. Debe haber sido un hombre sencillo, bueno, dentro de la gentilidad, dentro del paganismo, porque como les decía, según el libro de la sabiduría, en un corazón perverso no entra la sabiduría. Entonces, si él fue capaz de captar la voz de Dios en su vida, es porque de alguna manera estaba abierto a ella, dispuesto, y Dios se le manifiesta y hace de él Abraham, es decir, padre de una multitud de naciones. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. La fe de los cristianos procede de Abraham. El pueblo nacido de Abraham, en un primer momento, es el pueblo judío, que será el depositario de la promesa hecha a los patriarcas, el pueblo de la elección, llamado a preparar la reunión un día de todos los hijos de Dios en la unidad de la Iglesia. Ese pueblo será la raíz en la que serán injertados los paganos hechos creyentes. O sea, el pueblo judío es como la raíz donde nos insertamos los pueblos paganos en la fe de Abraham, llevada a su culminación en aquel en quien Abraham creyó, en Jesucristo. Como les dijo uno de los judíos, Abraham creyó en mí y se alegró. Pero ¿cómo si no tienes 50 años y has visto a Abraham que murió hace más de 1000 años? Yo les aseguro, antes de que Abraham naciera, yo ya existía. ¿Con qué claridad habla ahí Jesús de su ser eterno? Los patriarcas, los profetas y otros personajes del Antiguo Testamento han sido y serán siempre venerados como santos por la Iglesia. O sea, nosotros incorporamos a nuestra fe cristiana todos los grandes santos del Antiguo Testamento, y por eso nuestra Biblia está compuesta de el Nuevo Testamento, que nos habla de Cristo, que es esta parte chiquita, y del Antiguo Testamento, que es esta otra parte. Había en la antigüedad unos herejes que decían: no, hay que borrar el Antiguo Testamento, no sirve para nada. Pero ¿cómo no va a servir para nada si fue el que nos a través del cual entendemos quién es Jesucristo? Porque Jesucristo no hizo borrón ni cuenta nueva, comenzando con los mandamientos.
Yo no he venido a eliminar la ley y los profetas, he venido a darle plenitud. De manera que el Antiguo Testamento para nosotros es esencial. Incluso está incluido en nuestra oración a través de los salmos, en nuestra meditación a través de las lecturas de la misa, que es del Antiguo Testamento con mucha frecuencia. Una de las dos primeras lecturas, o de única lectura cuando es la primera. Como decía San Agustín, el Antiguo Testamento se aclara en el Nuevo. Vetus Testamentum patet in novo. El Antiguo Testamento está claro, o sea, uno entiende, lo acaba de entender a través del Nuevo. Y el Nuevo está latente en el Antiguo Testamento. Después de la etapa de los patriarcas, Dios constituyó a Israel como su pueblo, salvándolo de la esclavitud de Egipto. Estableció con él alianza en Sinaí y le dio por medio de Moisés su ley para que lo reconociese y le sirviera como al único Dios vivo y verdadero. Dios se fue manifestando y revelando al pueblo de Israel poco a poco, más que a través de palabras, a través de obras. El pueblo de Israel entendió quién era Dios y cómo lo amaba, por ejemplo, por el hecho de que lo liberó de la esclavitud de Egipto. Y cómo el pueblo de Israel, siendo un pueblo pequeño y pobre en comparación con los grandes y rutilantes imperios de la antigüedad, piensen ustedes en los babilonios, en los caldeos, en los persas, en los egipcios, en Roma, en Grecia. El pueblito de Israel no era nada. Y sin embargo, tenía una sabiduría superior a la de todos sus pueblos. Porque hoy el mundo se rige, o debería regirse, o se separan, o se distingue quién es quién a partir de los 10 mandamientos, a partir de la enseñanza de los profetas. Incluso la sabiduría de esos pueblos paganos fue asumida por Israel y sobre todo por la Iglesia, de modo que dice un teólogo, ha dicho, la civilización cristiana descansa en 3 patas como un tripié. Una es la sabiduría o la filosofía de los griegos, que los santos padres y los cristianos asumieron, purificaron y la utilizaron. El derecho de los romanos, porque los romanos cultivaron sobre todo el derecho. Todavía el derecho romano es un punto de referencia básico para conocer algunas fuentes del derecho, y la sabiduría o la ética judío-cristiana. Nada más que esa ética o esta visión, esta sabiduría cristiana fue la que tomó las otras 2 sabidurías, la filosofía y el derecho, y las amalgamó, las armonizó en lo que ahora es lo más bello, lo más profundo, lo más puro de la civilización cristiana, que por cierto ahora, bajo el embate de ideologías extrañas, se está destruyendo. Al mismo tiempo que se destruyen las bases cristianas de la sociedad, se está destruyendo la sociedad, la civilización misma.
Piensen ustedes en el matrimonio de hombre y mujer, piensen ustedes en la dignidad de los niños, en los derechos del hombre, en la dignidad de la mujer, piensen ustedes en el respeto a la ley natural. Son bases importantes que dieron origen, por ejemplo, al derecho positivo. Y ahora, ante una sociedad que vuelve a ser pagana, cae en leyes o en derechos que dependen de la libre voluntad del hombre, sin reconocer una base natural como valor para elaborar una ley positiva. ¿Qué más? Israel, pues, es el pueblo sacerdotal de Dios, el que lleva el nombre del Señor. Es el pueblo de aquellos a quienes Dios habló primero. Son nuestros hermanos mayores en la fe de Abraham. Por eso los cristianos no podemos ser antijudíos, porque es como tirar piedras para arriba el que tiene techo de vidrio, como darse un balazo en el pie. Aunque en estricto sentido, los judíos, o el verdadero pueblo judío, continuación del antiguo, podemos decir que somos los cristianos, porque hemos conservado lo más puro, santo del pueblo judío, que es Jesucristo. Sin embargo, los judíos actuales no carecen de no han perdido su vocación y el amor que Dios les tiene y que los lleva a reconocer tarde o temprano al Mesías. Por los profetas Dios forma a su pueblo en la esperanza de la salvación, en la espera de una alianza nueva y eterna destinada a todos los hombres, que será grabada en los corazones. Los profetas anuncian una redención radical del pueblo de Dios, la purificación de todas sus infidelidades, una salvación que incluirá a todas las naciones. O sea que el pueblo de Israel era un instrumento de Dios para llevar la salvación a todo el mundo. Así lo entendieron los profetas, sobre todo Isaías. Nada más que esta convicción se fue oscureciendo, de manera que el pueblo de Israel se fue encerrando, enconchando en sí mismo, pero Jesucristo claramente envió a sus apóstoles a todo el mundo. Él dijo: yo vine por los judíos, pero ustedes vayan a todo el mundo a llevar este evangelio. Vayan por todo el mundo, a toda la gente, porque Dios quiere que todos se salven. ¿Cuál es el don más grande que el pueblo judío le dio al mundo? El don que los judíos no quieren reconocer como don, o sea, dieron el don y se quedaron sin él: Jesús. Pero cuando digo los judíos, no hay que generalizar. Todos los primeros cristianos salieron del pueblo judío. O sea, no, los judíos se hicieron cristianos, no todos. ¿Y por qué no hablamos de esos judíos que hicieron cristianos? Pues porque ya se quedaron dentro de un pueblo donde no hay judío ni gentil, como dice San Pablo, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Hay muchos judíos que se han convertido al cristianismo, especialmente a la fe católica, y experimentan no que dejaron su fe judía, sino que la perfeccionaron, que llegaron a la culminación de su fe judía. Imagínense, cuando un judío va a misa, un
judío convertido, ya hecho católico, que va a misa, que toda la liturgia de la misa está calcada en la liturgia judía, que en las lecturas hablan del Antiguo Testamento, de los salmos que hay entre lectura y lectura, muchas expresiones, los aleluya, el amén. Dice, caray, pues salí del judaísmo o no salí. Saliste y no saliste, efectivamente. Saliste de un cierto judaísmo incompleto y caíste en un judaísmo perfeccionado. Y así lo han sentido tantos, como les digo, Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de Jesús, o como de la Cruz, Teresa Benedicta, Santa Edith Stein, era una filósofa del siglo XX, judía, pero no creyente, porque eso sí, hay judíos que no creen en nada, no creen en Dios. Marx era judío y no creía en Dios, Freud era judío y no creía en Dios, muchos de ellos, de los grandes líderes del comunismo, eran judíos y no creían en Dios, y Edith Stein tampoco creía en Dios, aunque era judía, pero como judíos siguen con una identificación judía, ya no religiosa, sino étnica. Pues ella se hizo cristiana, católica, después se hizo monja carmelita y finalmente, por ser judía, los nazis se la llevaron y la mataron en un campo de concentración. Pero hay muchos judíos que se han hecho cristianos, por hablar por lo menos del siglo XX, sin hablar más allá. Dicen que la misma Santa Teresa de Jesús era judía. No que se haya convertido ella, sino que venía de más atrás con sangre judía. Finalmente, las mujeres santas como Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judith y Esther conservaron viva la esperanza de la salvación de Israel. Pero la figura más pura de Israel es María, la hija de Sión por antonomasia. Es la que fue escogida finalmente para que Dios se hiciera hombre en su seno. Como aquí el número 65 cita las palabras de Hebreos que les dije antes. De una manera fragmentaria y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo. Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, es la palabra única, perfecta e insuperable del Padre. Todo esto lo dice San Juan de la Cruz, que es el patrono de los poetas castellanos. Todo lo que dice, tal vez otros lo han dicho, pero él lo dice de una manera que es única. Dice esto: porque en darnos, como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo dio junto y de una vez en esta sola palabra. Porque lo que hablaba antes en partes a los profetas, ya lo ha hablado todo en él, dándonos al todo que es su Hijo. Por lo cual, el que ahora quisiese preguntar a Dios o querer alguna visión o revelación, no solo haría una necedad, sino haría agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo, sin querer otra
alguna cosa o novedad. Vean, en Cristo Dios ya expresó todo lo que nos quiere decir, sobre todo todos los que nos aman. Y entonces aquí viene la cuestión de esas revelaciones que cada rato hay revelaciones privadas, que la Virgen es Medjugorje y que la Virgen no sé dónde. Y esas, pues la Iglesia dice, primero vamos a ver si nos traen un nuevo evangelio diferente al que Cristo nos trae. Si traen otra cosa, tache, póngale tache, no es auténtico, porque Cristo es definitivo. Pero si la Virgen, otra revelación de un santo y una santa, o de una aparición del mismo Jesús es auténtica, no tiene más que reforzar, repetir, recordar lo que ya Dios nos dijo a través de Jesucristo. Por lo tanto, no habrá ya otra revelación. La economía cristiana, por ser alianza nueva y definitiva, nunca pasará. Ni hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, aquellos que pretenden entregarnos otra revelación, por ejemplo, los musulmanes con el Corán, mormones con el libro de Mormón, olvídense. No pueden decirnos nada que valga la pena. Son puras elucubraciones humanas. Sin embargo, aunque la revelación está acabada, o sea, cerrada, ya se cerró con el último de los apóstoles que murió, y en la Biblia, con todo lo que se escribió durante el siglo I hasta el final del siglo, no está completamente explicitada. O sea, no quiere decir que porque ya está revelado todo, ya lo sabemos todo. Para eso está la reflexión de la Iglesia, que se llama la teología, para seguir escarbando, rumiando, meditando, investigando esa única revelación para conocerla más a fondo, pero nada más, para conocerla más a fondo. Y les aseguro que nunca la vamos a agotar. Por lo tanto, corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. Lo único que tiene que hacer el cristianismo, los cristianos, la Iglesia, es reflexionar, profundizar, y es lo que hacemos cada quien como quiere, pero sobre todo los que se dedican profesionalmente a eso, que son los teólogos. Y por si algún teólogo se pasa de listo, sacando con que siempre no y que siempre sí, o sea, dando una interpretación o una nueva revelación, una nueva verdad, entonces ahí está el magisterio de la Iglesia encargado de conservar la pureza de la fe, que le dice: alto, te estás saliendo del huacal, estás enseñando cosas que no vienen de la Biblia. Pero ese magisterio no ata, no limita al teólogo para explicar mejor lo que ya está en la Biblia. Lo que sí le impide es inventar cuentos. A lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Por ejemplo, las revelaciones del Sagrado Corazón a Santa Margarita María de Alacoque, o a Pastorcitos de Fátima, o a Santa Bernardita en Lourdes, o en fin, hay
muchísimas. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. O podríamos decir, pertenecen al depósito de la fe en la medida que coincidan con el depósito de la fe, que no se contradiga. Su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. Hay revelaciones, por ejemplo, Santa Catalina Emmerich o María Valtorta, que han escrito libros sobre la vida de Cristo y nos describen detalles que no vienen de los evangelios. Bueno, si son verdad o no son verdad, yo no sé, la Iglesia no lo dice, pero no se trata de cambiar el evangelio porque digan que la Virgen traía un vestido de tal o cual color. A lo mejor sí es cierto esa revelación, pero no añade nada a lo fundamental del evangelio. Por los detalles de la pasión, como Santa Catalina Emmerich. Lo que pretenden esas revelaciones privadas, o Dios con ellas, es ayudar a vivir más plenamente la enseñanza del Evangelio en una cierta época de la historia. Por ejemplo, la Virgen de Fátima, que nos insiste tanto en la conversión, o la Virgen de Medjugorje, que insiste tanto en la oración. Guiados por el magisterio de la Iglesia, el sentir de los fieles debe discernir y acoger lo que en esas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la Iglesia. La fe cristiana no puede aceptar revelaciones que pretenden superar o corregir la revelación de la que Cristo es la plenitud. Y no tratamos de decir que Cristo nos haya revelado todos los detalles que tal vez no vendrían más que a satisfacer la curiosidad humana, pero en lo que se refiere a nuestra salvación, a quién es Dios y cómo nos ama, Dios, Cristo, nos ha revelado ya todo. Esas nuevas revelaciones son el caso de ciertas religiones no cristianas, como el Islam, que les decía, o de ciertas sectas recientes, como los mormones, que se fundan en ciertas revelaciones que vendrían a dejar a Cristo incompleto, sobre todo cuando enseñan algo contrario a lo que Cristo nos enseñó. Vamos a resumir todo lo que estamos diciendo. Primero, por amor, Dios se ha revelado y se ha entregado al hombre. De este modo da una respuesta definitiva y sobreabundante a las cuestiones que el hombre se plantea sobre el sentido y la finalidad de su vida. Es propio del ser humano, como inteligente que es, preguntarse, hacerse muchas preguntas. Bueno, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es el origen de mi vida, de la vida? ¿Cuál es el destino del hombre? ¿Para qué estamos en esta vida? El hombre, tratando de responder a esas preguntas, ha recorrido los caminos de la filosofía, de la ciencia, pero hay cosas que ni la filosofía ni la ciencia nos pueden responder. Solo el mismo Dios que nos ha creado. Dios se ha revelado al hombre, comunicándole gradualmente su propio misterio mediante obras y palabras. Gradualmente.
Así como a un niño de 7 años se le enseña el catecismo en primera comunión y no una tesis de teología que debe desarrollar un graduado para la licenciatura, maestría o doctorado en teología, así también a la humanidad, a medida que va avanzando, Dios le va revelando más y más cosas. Por ejemplo, el misterio de la Trinidad. Es hasta Jesús el que nos comunica, nos revela ese misterio. Más allá del testimonio que Dios da de sí mismo en las cosas creadas, revelación natural, se manifestó a nuestros primeros padres, les habló y después de la caída les prometió la salvación y les ofreció su alianza. Dios selló con Noé una alianza eterna entre él y todos los seres vivientes. Esta alianza durará tanto como dure el mundo. O sea que Dios no va a destruir el mundo. Dios eligió a Abraham y selló una alianza con él y su descendencia. De él formó a su pueblo, al que reveló su ley por medio de Moisés. Lo preparó por los profetas para acoger la salvación destinada no solo a Israel, sino a toda la humanidad. Finalmente, Dios se ha revelado plenamente enviando a su propio Hijo, en quien ha establecido su alianza para siempre, su alianza con nosotros. El Hijo es la palabra definitiva del Padre, de manera que no habrá ya otra revelación después de él. Si alguien viene con el cuento que trae una nueva revelación, hay que decir, bueno, mira, está bien, déjame cotejar con la revelación de Cristo. Si contradice, se desecha. ¿En qué sentido Jesús es el Hijo de Dios eterno, allá en la eternidad? Eso lo vamos a ver cuando estudiemos el misterio de la Trinidad.